y voy a hacer la presentación oficial de esta niña. Gracias a todas por llegar tan luego, por la puntualidad, me encanta, como dije, creo que este tema es muy específico, entonces amo que les interese que estén aquí. Me encanta, a la Javi no la veo hace mucho tiempo y la conozco de tan potrilla, no sé, creo que estaba ahí como en primero de la U, Dios mío, ya eres toda una titulada y profesional. Segundo medio. Ah, chuta, sí, Iba parece con que jumper a las clases con y me los escapaba del talleres era frío. como con jumper, ¿cierto? A tu mamá lo conoce, claro. Bueno, entonces me emociona que el reencuentro sea a través de este espacio que creo que de verdad la Javi tiene mucho que decir. Yo me acuerdo desde que era mi alumna que teníamos conversaciones muy profundas, ¿te acuerdas? Como que, y siempre la Javi pensaba, elaboraba mucho todo, como que sacaba unas conclusiones que todas quedábamos así como, ya. Entonces mira la Alicia ahí, ¿se acuerda? Te está haciendo, ¿viste? Entonces me encanta que estés aquí, me encanta que estés con este tema, porque aparte sé que amas estas cosas y que las piensas hace mucho rato a pesar de lo joven que eres. Así que eres la jefa, como siempre. Micrófonos silenciados, por favor, revisen, porque a veces uno no se da cuenta que está abierto. Y segundo, para la expositora, la idea es que terminemos máximo 5 minutos antes de las 6 para que pongamos el otro link, ¿ya? Pero igual yo te voy a ir avisando si es que ya son las 50, más o menos, ¿ya? Ya, todo tuyo el escenario, Javi. Ya. Buenas tardes ya a todas, todos, todes. Muchas gracias por conectarse a esta exposición tan ñoña. Les cuento, llevo muchos años bailando y aparte de eso, soy recreadora medieval y historiadora del arte. Entonces mi aproximación viene un poco desde ahí, desde pensar primero cómo las imágenes sirven de acervo para recrear cosas que son ajenas a nuestra realidad cotidiana, ya sea por una distancia espacial, cultural o temporal. Segundo, cómo por medio de imágenes, textos, música y distintos elementos culturales, materiales, artísticos, podemos filtrar la información para obtener algo más o menos cercano a la verdad, que obviamente siempre va a ser construida desde la visión nuestra, desde la visión de quienes vieron estos fenómenos o desde quienes ven estos fenómenos culturales o a estas otras personas. Y desde ahí recién podemos plantearnos, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo ponemos en un escenario? ¿Cómo lo bailamos? ¿Dónde lo bailamos? ¿Cómo lo presentamos para que sea una cosa respetuosa, fiel, ágil, ingeniosa y un montón de cosas que a cada una nos va a ir llamando? ¿Ya? Entonces, en este encuentro decidí hablar sobre la imagen del pueblo gitano en la Europa de la temprana modernidad. Que esto es más o menos así a vuelo de pájaro, porque para qué nos vamos a poner tan suquistruquis con los detalles. Pero hablemos que esto es después de la Edad Media, ¿ya? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque hay principios y formas de pensamiento que se mantienen desde la Edad Media hasta la modernidad, como por ejemplo la visión y la relación con el otro. Este tema yo me lo encontré por primera vez en un libro que se llama La imagen del otro, de un historiador del arte que se llama Víctor Stoiquita, y que habla precisamente del encuentro entre distintos otros y un mismo. Suena complicado, yo lo sé, yo lo sé. El mismo y el otro refiere a la idea de dos culturas o dos clases de individuos encontrándose en un espacio común. Este autor plantea que ambos conceptos son intercambiables, es decir, yo soy el mismo para mí misma, pero para el otro, el mismo va a ser el otro, ¿sí? Sin embargo, hay un pequeño elemento que para mí es muy importante de tener en consideración y es que quien posee los medios de producción cultural, artística,
en este caso, quien posee los medios de generar textos, de las imprentas, las pinturas, es quien determina para la posteridad y también para la cultura de quienes podían acceder a estos registros, quién es el mismo y quién es el otro. ¿Se entiende? Es decir, en este caso, el mismo no es otro que los europeos blancos, pudientes, y para qué estamos con cosas, en general, hombres. Y el otro que nosotros estamos estudiando en este caso, es el pueblo gitano. Entonces, estamos ante lo que algunos estudiosos del arte o de la cultura pueden llamar como, a partir de la mezcla que se ve en los registros de pinturas, grabados, esculturas, etcétera, como un fenómeno de hibridación, en que algunos elementos de esta cultura nueva, que son los otros, los gitanos, se mezclan con los cánones establecidos ya por una tradición en la pintura. Vamos entonces. Hay que pensar y hay que preguntarnos quiénes eran los gitanos en ese entonces. Vamos a saltarnos toda esta ruta de la diáspora que es muy bonito, muy interesante, pero que definitivamente no alcanzamos a hablar, para preguntarnos inmediatamente por quiénes eran los gitanos, quiénes eran los que escribían sobre los gitanos o los que dibujaban sobre los gitanos y qué cualidades les otorgaban. En esta ilustración tenemos entonces a un grupo humano que se encuentra, fíjense, a las puertas de la ciudad, a las afueras de la ciudad. Algunas de las cualidades que tienen, a ver si se ve mi mouse, no se ve mi mouse, pero tenemos a mujeres con niños y hombres con unos gorritos en punta. Las mujeres usan turbantes. A pesar de la extrema pobreza que se les otorga como una cualidad inherente, aún así visten de muchos colores. De hecho, tenemos aquí, y les voy a leer, un par de testimonios que deja Hermann Kroner hablando sobre la llegada de estos nómadas a Alemania en el 1417. Dice: su infidelidad a la fe cristiana y su retorno al paganismo después de una primera conversión había sido la causa de su vida errante. Los obispos les habían impuesto como penitencia el continuar durante 7 años con la azarosa carrera. Llevaban consigo y mostraban cartas de recomendación o de protección de diversos príncipes que les hacían ser bien acogidos en las ciudades episcopales por los príncipes, por los castillos, por las villas amuralladas y por los obispos y otros dignatarios mitrados. Después, sobre su aparición en Bolonia, decía lo siguiente: estos vagabundos son los ladrones más hábiles del mundo. Cuando no les quedó nada que robar, se fueron hacia Roma. Hay que notar que no existen peores engendros que estos salvajes. Delgados y negros, comían como cerdos. Las mujeres circulaban en camisa, apenas cubiertas, llevaban aros en las orejas y muchos otros adornos. Cualidades que se pueden ver en las distintas representaciones. Acá al ladito tenemos un grabado. Sí, eso decía que comían como cerdos. Dice que, la descripción que podemos ver aquí es gitanos como en el mercado, y si se fijan están tomando cosas y huyendo furtivamente. Los buenos cristianos, ojo aquí, usan zapatos, y los gitanos están descalzos y esconden en sus ropas distintos implementos. A la mujer, que es la que tiene el turbantito que está más hacia el extremo y huyendo, se le alcanzan a ver las rodillas. Y uno dirá: ¡ay, pero las rodillas! ¿Qué van a hacer las rodillas en una mujer? Y en esta época, chiquillas, chiquillos, chiquillas, las rodillas eran, una muestra tal de indecorosidad que solamente se le podía otorgar a una mujer de tan baja estima como una mujer gitana. Aquí tenemos otro testimonio
sacado de El diario de un burgués de París, que es un documento de un autor anónimo cerca del siglo XVI-XVII, y que recoge, entre otras crónicas, la llegada de los gitanos a la capital francesa en 1427. Esto es muy bonito porque es una descripción física. No es bonita la descripción, pero es muy lindo que existan estos registros y que podamos acceder a ellos. Los hombres eran muy negros, de cabellos crespos. Las mujeres, las más feas y oscuras que puedan verse. Todas tenían el rostro surcado de arrugas, cabellos negros como la cola de un caballo, y vestían una vieja manta muy ordinaria, prendida al hombro con un lazo de paño o de una cuerda, y bajo esta prenda, como todo adorno, un pobre corpiño con una camisa. Eran, en suma, las criaturas más miserables que se haya visto en Francia. Pucha, que tenían mal mirados a los pobres gitanos. Pero vale la pena preguntarse, ¿por qué los miraban tan mal? Y resulta que esto se debe en parte a los oficios a los que se dedicaban. Por ejemplo, leer la fortuna, que bien sabemos, incluso en la actualidad, es como un pequeño show en el que ellos acaban tomando como recompensa objetos, a lo que podríamos decir hurto, pero que yo considero que es más bien un asunto cultural de una índole diferente. Entonces, sí, al chamullo, totalmente al chamullo. Entonces, no sé si estarán muy cercanas a estas ideas de la Biblia, pero en la Biblia, y por ejemplo en el Infierno de Dante, que es un texto parecido que circulaba muchísimo en la época, en uno de los círculos del infierno, adivinen quién está. Las personas que leen la fortuna, los adivinadores. Sí, es como una retribución al trabajo. Yo también considero que ellos lo miran así. Pero para esta cultura, digamos, renacentista, quienes miraban en el futuro se consideraban pecadores. Y pecadores de una calaña bien baja estaban en uno de los círculos del infierno y estaban condenados a caminar mirando hacia atrás por toda la eternidad. Una cosa no menor. Más allá de eso, entonces tenemos ya como un pequeño tipo de representación que le podemos atribuir a los gitanos. Primero, el color de tez oscura de su piel, casi siempre de cuerpo delgado, y con cabello oscuro, suelto, a diferencia de la mayoría de las europeas de la época. En segundo lugar, un elemento que ya vamos a ver más en profundidad, que es el turbante, o un pañuelo largo al cuello, el manto anudado al hombro, tejidos, colores brillantes en un primer momento, y varios adornos como aros y pendientes. Y en tercer lugar, una caracterización por medio de las actividades que realizan. Casi siempre tienen niños cerca, se dedican a artes adivinatorias, mendicidad y robo. En los cuadros de género, que son los cuadros de pintura cotidiana, por decirlo de alguna manera, siempre aparecen como criadas y en muchas se insinúa la práctica de la intermediación en la prostitución. Recordemos siempre que esto no tiene que ver con mi mirada sobre los gitanos, sino con la mirada de una época y de un lugar diferente hacia un otro, y ese otro son los gitanos, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo en consideración. Tenemos aquí también un paisaje con gitanos leyendo la fortuna. Si se dan cuenta, es como repetitiva esta acción de leer la fortuna, y también tenemos, a pesar de que son colores muy suavecitos por la técnica, ropas coloridas, una cualidad importante que es, están como a las afueras de la ciudad, cerca siempre de paisajes urbanos, pero situados específicamente afuera de esa urbanidad, con niños y llevando a cabo sus distintas actividades. Y aquí nos vamos a algo que a mí me pareció súper interesante. Esta ilustración que vemos acá es de un libro que busca retratar las vestimentas y los tipos de personas con las que interactuaban los europeos. Aquí tenemos un tipo que se llama la gitana oriental. Y al lado tenemos una pequeña descripción que dice: los gitanos
nunca se quedan quietos por mucho tiempo en un lugar, cambian cada 2 o 3 días y llevan una tiara de madera clara en la cabeza, cubierta con una fase de tela de muchos brazos largos. Visten camisas trabajadas en seda y oro, de diferentes colores, con mucho trabajo detallado y hermoso, y largas casi hasta los pies. Tienen sobre los hombros, tienen un manto sobre los hombros, el cabello cae por la cabeza sobre los hombros y siempre tienen algún niño sostenido por una banda atada alrededor del cuello, van deambulando. Este texto aparece entonces aquí al lado de la gitana orientales o cínganas orientales. Si se fijan, igual como que da una sensación, que puede que sea solamente mi idea, después lo podemos conversar, como media greco-romana, así como que nos podemos acordar fácilmente de esas esculturas antiguas donde aparece, no sé, una Afrodita, por ejemplo, con mantos colgando sobre su hombro, o una Atenea, distintas diosas, como que remite a esta idea de un pasado muy divino, no sé quién se le activó el micrófono, no importa, pero remite a esta idea, a pesar de ser unos parias dentro de la sociedad europea. Y muy acertado ese comentario, porque fíjense, chiquillas, que después vamos a hablar sobre la idea de la Virgen María y la gitanidad. Acá tenemos otra ilustración, esto es un tapiz, donde también vemos esas características que ya mencionamos, ¿verdad? Mucha algarabía, celebración, las tiendas, lectura de la fortuna, mujeres con el manto cruzado sobre el hombro, con bebés en las manos, con ese tocado tan característico que es una especie de turbante muy grande, que a veces es como en la ilustración anterior, una especie de canastilla tejida, o como acá, que si se fijan en la mujer del centro con el bebé vestido de azul, es un turbante de telas. Esta es como la mitad de la obra, y aquí tenemos un detalle que a mí me gusta mucho y que de verdad, discúlpenme la mala calidad, fue muy difícil encontrarla mejor, pero vemos a una mujer bailando, y fíjense ustedes el detalle, se le ve casi toda la pierna. Y eso no es menor. ¿Por qué? Porque las gitanas, al ser un otro exótico, daban una cierta libertad de erotizar esos cuerpos. Y aquí nos vamos a meter a un tema súper suculento. Hay una relación que se establece pictóricamente entre la errancia y la religiosidad. Hay muchos mitos que relacionan el exilio del pueblo gitano con la religiosidad. Por ejemplo, hay uno donde se habla de que los gitanos forjaron los clavos que llevó Cristo en las manos en la cruz. Hay otros que hablan, y esto ya son casi como de verdad leyendas muy míticas y difíciles de comprobar. Hay otras que hablan sobre que los gitanos se negaron a darle asilo a la Sagrada Familia, es decir, a María, Cristo Niño y José. Y también había otra que hablaba de que eran los descendientes de Caín y que por eso tenían una marca y que viajaban eternamente por el mundo sin hallar un lugar en el que asentarse. Todos estos mitos corren por la boca de las personas de la época y son muy conocidos. Y eso da paso, curiosamente, a que a las gitanas se les tome prestado su aspecto para representar momentos bíblicos o de una cualidad muy religiosa. Por ejemplo, la huida de Egipto se da cabida a personajes con vestimenta gitana. Por ejemplo, en este caso vemos una pintura de Giovanni Andrea Ansaldo, donde podemos ver la huida de Egipto. Y al lado puse la comparación de el grabado que estábamos viendo antes para que vean que es exactamente la misma ropa, los mismos detalles. Y además se relaciona esta figura virginal gitana con la idea de movimiento. Si se fijan, ella está caminando, sus ropas se mueven, se ve como un ímpetu de avance. Y acá tenemos otras pinturas muy bonitas donde también vemos una relación. Aquí también vemos de Dozzo Dozzi la Sagrada Familia en un óleo sobre tabla, donde
esta Virgen María tiene, fíjense, este pequeño turbante que ya identificamos plenamente con la imagen de los gitanos, además dónde están situados, afuera de un espacio arquitectónico como fijo, pero en medio de una ruralidad. Y al lado tenemos a esta Virgen con niño llamada la Cingarella de Correggio. Disculpenme mi acento italiano medio chamoyado, pero nos vemos aquí de nuevo la imagen de la gitana sentada en el suelo, con este tocado, con una blusa media desarmada, en una pobreza que es característica de los cristianos. Entonces hay como una visión múltiple en capas que compone la visión que tenían de los gitanos en la época. Tenemos por un lado entonces estas ideas, vamos a ir remontándonos así un poquito para atrás para que no nos olvidemos, porque yo sé que es harta información. Sí, siempre pequeño detalle sobre las proporciones. Ah, no se escucha. ¿Se escucha, chiquis? Avísenme. Yo te escucho. Yo escucho. Yulisa, parece que solo es tu teléfono. Ya. Las proporciones, entonces, me preguntaron. Las proporciones en general, sobre todo en el arte del Renacimiento temprano, no son tan fijas ni estables. Tenemos que pensar que las ideas de la perspectiva y todas esas cosas muy fijas y matemáticas son desarrolladas en Italia, en Florencia, pero que son corrientes que se tardan en expandirse por toda Europa, por un lado. Y segundo, una vez que alcanza un máximo punto esto de la idea de la proporcionalidad perfecta que alude a la idea griega romana de un pasado glorioso diferente al medieval, empiezan a adivinar que de nuevo a desarmarse. Así que sí, la proporcionalidad es curiosa, pero no es un fenómeno particularmente extraño. ¿Ya? Entonces, la imagen de la Virgen es tomada por Correggio para representar a la gitana. Y esto en la época genera un escándalo terrible, ya que existen enormes prejuicios hacia la actividad que desarrollaban las diferentes personas de la etnia y que estaba unida a la pobreza. Entonces, hay una idolatración a la pobreza, como los mártires, por ejemplo, San Francisco, que era muy pobre, Jesús, que era muy pobre, los gitanos también eran muy pobres, sí, pero ellos se dedicaban a pecar. Entonces, ¿cómo iban a representar el cuerpo de la Virgen con ropa gitana? Es una cosa que al menos a mí me llama mucho la atención y lo encuentro súper bonito. Y aquí al lado seguimos que esta obra se llama La adoración del becerro de oro. Esto es de Lucas de Leyden en Ámsterdam. Y aquí sí me hace más sentido a mí al menos la inclusión de la gitanidad, y ojo que siempre es una gitanidad femenina, es súper interesante también, dentro de una pintura de índole religiosa. La adoración del becerro de oro se da en un momento de desesperación antes de que exista la caída del maná, que es cuando está vagando una tribu por medio del desierto, tiene mucha hambre. Entonces aquí sí hace sentido una gitana, porque las gitanas son pecadoras, idolatran distintas religiosidades, figuras, no solamente a la cristiandad católica, que es la ideal de esta época. Entonces aquí sí sirve una gitana, bajo los cánones establecidos por la religiosidad de una forma mucho más coherente con las normas que establece la Iglesia para representar imágenes de índole religiosa. ¿Ya? Muy brevemente les voy a explicar porque vamos a quedar colgadas con ese punto. Hay tres normas que son el decoro, la verosimilitud y la decencia que se dictan en el Concilio de Trento para que las personas hagan correctamente imágenes de índole religiosa. El decoro, la verosimilitud y la decencia tienen que ver con representar adecuadamente a los personajes respecto a, en primer lugar, sus historias, segundo lugar, los modales de la época, la vestimenta, hacer que sean dignas de respeto y además hacer, aunque no lo sean, que parezcan creíbles. Esas son las tres normas. Entonces aquí resulta que esta mujer gitana con su bebé y su vestimenta que sigue siendo la misma
que vimos en esta alegoría, la vamos a volver atrás porque qué fue me estar acordándonos si está aquí el mono. Esta de aquí, ¿cierto? Es la misma ropa. Una y otra vez nos aparece lo mismo. Ya. Y aquí vamos a ir a otro tema que a mí me resulta súper interesante, súper suculento, que es el tema del tacto y las piernas descubiertas. No nos olvidemos de las piernas descubiertas. Muy bien. Tenemos aquí un tema súper interesante que es el tema del tacto. Por medio de la lectura de la palma de la mano hay una innovación brutal para una sociedad que es aparentemente muy pacata, por decirlo de alguna manera. Sí, chiquis, son conceptos para el manejo de las masas de cierta manera, pero eso lo hablamos así, vamos a dejar unos minutitos para que conversemos de todo. Yo me entretengo mucho leyendo sus comentarios. Entonces, tenemos el tema del tacto, que es una cosa absolutamente novedosa viniendo de un lugar no religioso. Recordemos que en el catolicismo y también en el protestantismo, que está como recién surgiendo en esta época, existe como el acto de curar con las manos. Entonces, después de esta idea del acto de curar con las manos por medio del poder divino, que no es la persona quien sana, sino que es la divinidad por medio de la persona, tenemos totalmente del otro lado de la cancha a estas mujeres que tocan no para sanar, ni por medio del poder divino, sino que para generar una adivinación del destino de quienes se entregan a estas artes adivinatorias. Y aquí en la pintura de Caravaggio, que es muy bonita, a mí me gusta mucho, tenemos nuevamente a una mujer con turbante, con una camisa blanca llena de detalles bordados cerca del cuello, muy bonita, y con esta especie de chal cruzándole y afirmado arriba del hombro, que le está leyendo la palma de la mano a un muchacho que se ve como bastante bien vestido, ¿cierto? Con una postura gallarda, digámoslo, un muchacho guapo y probablemente con plata, que se entregó a las viles artes adivinatorias de una gitana. Y esto es muy bonito, porque el tema de la mujer gitana y su inclusión dentro de la pintura permite licencias que pueden llevar a despertar lo indecoroso dentro de los espectadores. Este fenómeno se relaciona en parte a la quiromancia, que es el acto de leer la fortuna por medio de la palma de la mano, es decir, un arte que se le adjudica a las gitanas y que implica la novedad, como ya lo dije, del tacto. Estas ideas del tacto, del exotismo, la belleza del engaño, lleva a encuadrar a la mujer gitana en un plano erótico, que a pesar de ser recurrente, no es bien visto. De hecho, aquí tengo un pedacito de un poema que les voy a leer, muy cortito, dice: no sé qué es más fascinante, si la mujer que finges o tú que la pintas. Ella está presta a robarnos, con sus dulces encantamientos, nuestro corazón y nuestra sangre. Tú consigues que pintada la veamos viva y, a los ojos de los otros, palpitante. Y aquí tenemos una obra que, si bien alude a estas ideas de la mujer gitana, no es exactamente una gitana, pero se llama Alegoría al tacto. Y no sé ustedes, pero yo la considero profundamente erótica. Vemos un desnudo donde no hay una excusa mítica ni virginal para mostrar los pechos de la mujer, de una mujer que está profusamente arreglada y un hombre que está también de torso desnudo, que están en un abrazo amoroso, en un vestido muy adornado también con muchos detalles de blondas, pasamanerías, flores bordadas o tal vez sobrepuestas. El detalle de la tortuga, me van a disculpar, pero no alcancé a investigarlo, y si alguna o alguno tiene una idea, compartámosla. Entonces, me preguntaron reciencito por qué pasa con esa pierna desnuda. Resulta que en la pintura renacentista y europea, hasta ya bien entraditos más adelante en el tiempo, la desnudez se le permitía solamente a las figuras míticas, no a las mujeres de verdad.
Por ejemplo, una musa podía estar semidesnuda, podía mostrar una pierna, una Madonna podía mostrar un pecho dándole leche al niño Jesús, pero una mujer real, sin una excusa mítica, desnuda, era profundamente indecoroso, porque implicaba una visión del erotismo más realista, no mediada por las ideas míticas que permiten y que pueden ser bien vistas a la hora de desnudar el cuerpo, de pensar en el erotismo. De hecho, en la cultura europea, si lo pensamos bien, es profundamente sexual durante todo el medioevo y renacimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nunca nos enseñan eso? ¿Por qué nunca vemos eso? O sea, tenemos un Decamerón, tenemos cuentos, tenemos chistes medievales, o sea, esos chistes cochinos de las monjas que yo creo que casi todas conocemos algunos, son medievales, son renacentistas. Muchas gracias por el aporte. Entonces, todas estas ideas eróticas, claro, existen, pero son ocultas por la oficialidad. La adivinación, el paganismo, todo eso corre por debajo. Y bueno, mi visión al menos también siempre como al leer la historia, es que hablaban recién de que la historia suelen escribirla los ganadores. Y la realidad es que en parte es así, pero la otra historia, el resto de la historia, está metida ahí entre líneas, está para encontrarla. Y yo las invito a buscar en detalle, a preguntarse, a criticar, a leer, a diferir también, me encanta. Y a preguntarse sobre por qué y dónde está el resto de las cosas que no estamos viendo. Porque están ahí, pero hay que encontrarlas, hay que leer entre líneas. Eso, si alguien quiere preguntar, aportar, conversar, démosle. Levanten la manito, yo voy a leer los comentarios. Soy media ñorda en esto, así que... A ver. No sé cómo dejar de compartir pantalla. ¿Dejamos de compartir pantalla? No, todavía no, yo te aviso. A ver, dale. A ver. Arriba tiene que decir stop, stop share en rojo. ¿O no? ¿O está en el celular? Ahí está. Ah, viste. Stop share. Ya. La Caro Jiménez, creo, levantó la mano. Dele, dele. Sí. Dele nomás. Estoy poniendo, ahí sí. No, lo único era que, o sea, mi única diferir, mi único diferir era respecto a esto de que dices de que existe una continuidad entre la Edad Media y el Renacimiento respecto a lo erótico. Yo siento que allí hay discontinuidades y hay fragmentaciones incluso. ¿En qué sentido? Que la antropología del cuerpo nos enfatiza muchísimo que la Edad Media sería la época del gusto, la sensorialidad está constituida por el sentido de la comida, los banquetes, el arte se plasma allí en Dante, o sea, en la Divina Comedia, en un montón de aspectos. En cambio, la modernidad está constituida por la visualidad y la modernidad, a partir de allí, el sentido predominante ha sido la visión. Entonces, como y con fragmentaciones de cada una de esas expresiones, porque no es lo mismo la Edad Media italiana que la Edad Media de la zona holandesa o así. O sea, entonces tengo la sensación de que no se puede como poner como un continuo cuando es un campo tan complejo donde existen variabilidades también, porque la visualidad también se fragmenta en Europa. ¿Sí? Concuerdo, y por lo Eso. mismo es que pienso que hay igual ciertamente un grado de continuidad en el sentido de que los periodos no se cortan de un momento a otro, hay distintos lugares, hay también elementos que perduran y tradiciones que perduran, pero que no son quienes las escriben quienes las hacen perdurar. Entonces, igual concuerdo mucho en que es súper complejo y que hay separaciones, hay divisiones, y que el medioevo es mucho más erótico y que esas reminiscencias del medioevo son las que permiten que esto resuene. Pero es cierto que el Renacimiento es un momento, más que el Renacimiento, la modernidad es un momento que intenta ser muy diferente de la Edad Media y por lo mismo mucho más racional. Muchas gracias por el aporte. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera hablar? Sí, hola, yo quería hacer una pregunta. Sí. Tengo una duda porque también hace mucho tiempo escuché algo y tengo esa pregunta en la cabeza sobre la denominación egipcios y lo que tienen en común con la palabra gitanos.
o gypsies en inglés, ¿no? Sí. Que decían que eran los gitanos que se habían ido, o los egipcios que se habían ido a Europa cuando ya la situación política estaba mala, y se nombraban a ellos mismos egipcios o egipcianos o gypsies, una relación así un poco rara. Por eso quiero preguntar, porque no lo tengo claro. No sé si tú podrías decirnos algo al respecto, como hablaste de una pintura que tenía relación con la Virgen María y Egipto y los gitanos. Bueno, hay diversas relaciones, hay diversos nombres también, y es súper suculento el tema de los nombres. Podríamos dedicarnos así toda otra jornada solamente a hablar de los nombres de los gitanos, egiptanos, gypsies, bohemios, porque se les llamaba bohemios, por ejemplo, porque se supone que podían provenir del antiguo imperio bizantino. Entonces todos estos nombres van dando, se van originando en la mitología de la proveniencia de este pueblo, o estos pueblos, porque eran viajantes que iban viajando de a gotas, por decirlo de alguna manera. No es que de repente llegara todo el pueblo gitano, así, 2.500 personas, no. De repente viajaban 40, después al otro día llegaban, no sé, 50, al otro día llegaban 100, porque justo los dejaron entrar a un castillo y después lo echaron, entonces empezaron a irse. Y esta idea de los egiptanos tiene que ver precisamente con la idea de que provinieron de egipcio. De hecho, en algún momento se los confunde con nubios. Imagínense la mansa confusión de esta gente de que le podían llegar a decir nubios. Ahora lo sabemos, pero en esa época, ¿qué sabían? No tenían la conectividad que tenemos, entonces se iba generando una mitificación desde las distintas mitologías del viaje, y desde ahí los iban nombrando. No sé si eso y ayuda otra un cosa poquito. para terminar, sí, que me imagino que para ellos también tuvo que haber sido muy duro que dibujaran a sus mujeres casi desnudas, porque ellos también son un pueblo bastante conservador. O sea, hasta hace poco en España todavía los gitanos decían que una gitana no debía mostrar sus piernas, por ejemplo. Y que la hayan representado así, me imagino que para ellos tuvo que haber sido muy duro también, entre otras miles de cosas que les pasaba. O sea, yo me pregunto, y que es una duda que aún no logro responder, si es que ellos llegaban a saber o a ver estas representaciones de sí mismos. Porque no olvidemos que son los otros los que los están representando y no son cualquier otro, son un otro que puede darse el tiempo de dibujar, de pintar, que tiene acceso a los materiales y que además puede encargar esas cosas si es que son encargos. Entonces yo todavía tengo esa duda. Quiero opinar algo, quiero aportar con algo. Okay. Que la gitanidad siempre ha sido definida en todos sus registros, ya sea gráficos, dibujos u otros, o escritos, por otra gente. Y ellos lo que han hecho es sumarse a eso. ¿Ustedes creen que somos reyes, que venimos un reino pasado? Sí. ¿Ustedes creen que somos una tribu de adivinadores? Sí. ¿Ustedes creen que venimos de Egipto? Sí. Entonces es muy, 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 muy difícil, de verdad, llegar a la esencia del pueblo gitano, y creo que ese es el enigma que todavía hoy nos encanta. Y entonces me encanta esta mirada de la Javi, porque creo que es algo que no se acaba, que cambia, que ahora está en la tele, que etcétera, pero no cambia esta construcción de su identidad en el fondo, que ellos siguen como agarrando y a la vez construyendo eso, porque hay un tan desapego de muchas cosas que ni siquiera la imagen es parte de su identidad. Ellos son en el momento. Entonces el pasado ni siquiera les importa tanto. Lo usan dependiendo de cómo les conviene en el momento para sobrevivir donde están. Y eso creo que es algo que hay que entender para aproximarse a este pueblo, para de verdad entender su como visión. Eso. ¿Alguien más quiere hablar? Aprovechen, quedan por decir, oye Javi, gracias por tu tiempo, me encanta el timing, hoy día las expositoras han estado, la tonca, dale tonca. Javiera, no te conocía, me ha encantado mucho escucharte, estoy fascinada con el tema. De hecho, he pintado toda la pieza de mi hijo mientras la escucho. Ahí está todo mi... Por eso tengo esta cara. Me gustaría saber si tú tienes más charlas, si te puedo escuchar en otro lado. Me gustaría seguir escuchándote. Te encuentro súper seca. Me encanta saber más porque, claro, de repente uno se mete con este tema como de las pinturas, de los detalles, pero súper enfocado
al orientalismo, porque estamos en el mundo de la danza al vientre y siempre como que vemos como casi lo mismo, no lo mismo, pero no nos salimos como de ahí. Y esto me parece súper interesante y me fascinó escucharte. Entonces me gustaría saber si tenéis más charlas, si te puedo escuchar en otro lado, etcétera. Eso. O sea, en mis redes sociales, por ejemplo Instagram, donde me pueden seguir como Raven-Bellydark. Siempre estoy publicando cuando tengo alguna charla, ponencia o donde voy a bailar o lo que sea. Eso, por ahora no tengo nada agendado. Hace Pero algo, po. venga, Pon cosas. el link acá, porfa, el link de Instagram, ¿Podría porfi. escribir, Javi, o lo escribo yo? Dime nomás. Lo voy a poner aquí en el chat, Ya, bacán. como pueden encontrar. Y motívate a hacer algo, a lo mejor irte en esta volada y hacerlo más extenso, y yo creo que tendrías varias personas que le interesaría escucharte. Sí, más adelante quiero hacer algo más largo, tal vez un texto escrito, porque esto es algo que estoy retomando recién, que me gustó mucho, un texto que leí hace unos años y que ahora que terminé la universidad hace poquito pude darle como un poco de tiempo. Así que muchas gracias. Quiero decir que la Javi se dedica. Javi, ¿puedes explicar un poco a qué te dedicas? Porque yo creo que tú, como que ya que hemos hablado de tribal también, de fusiones, a veces esas cosas son bien vistas bien, de manera bien superficial, como solo una moda, como algo raro, como gente loca, o como como en el fondo algo muy por encima. Yo creo que la Javi ha construido también lo que hace desde su misma mirada artística y como teórica también, así como que creo que expresó muy bien, no sé si puedo contar eso, no sé si se vieron cuando, ay, ¿sabiste que te estoy hablando? No sé si vieron cuando una profesora y líder de opinión, escritora e investigadora mexicana, como que se refirió a las tribaleras y a las que hacen como gótico y eso, como Belly Monsters. Y yo siento que en ese debate, que por supuesto fue muy intenso y todas como que, claro, lo entiendo, Belly Monsters, sí, todas empezaron a explotar un poco y como que desde que le cuestionaron su salud mental hasta que le dijeron muchas cosas y siento que la Javi dio unos argumentos tan interesantes que tienen que ver con lo mismo. Así que Javi, no sé, te estoy como metiendo en otro tema, pero me parece que es interesante. Bueno, hola, aquí yo, aparte de historiadora del arte, soy Belly Monster. Hago Gothic Belly Dance, que no es exactamente una fusión, sino que al menos en mi proceso se ha tratado de una forma teatralizada por medio de recursos de diferentes disciplinas, entre ellas las danzas del vientre, danzas gitanas, el buto y un montón de otras cosas, de una forma teatralizada de contar historias, de llegar a una interioridad, de explorar en la sombra, y eso no tiene por qué verse limitado al nombre de una técnica, sino que va mucho más allá, va en cómo yo me expreso, cómo yo le hago entender a un otro, siempre para mí es un tema el otro, cómo yo hago que el otro entienda mi historia, la historia que estoy contando, cómo hago que el otro entienda el sentimiento, cómo me salgo de la idea del glitter, que me encanta, lo amo, pero cómo me salgo solamente de que vean el glitter para que vean la historia que yo estoy contando o el momento que yo estoy interpretando. Y dentro de eso existen diferentes recursos que yo intento explorar dentro de la disciplina del Gothic Belly Dance. Y eso no significa en ningún caso que si yo quiero bailar, por ejemplo, una pieza antigua, clásico del oriental, una canción de Kulthum, yo no voy a dejar de hacerlo por ser Belly Monster, como nos etiquetó esa señora intentando ofendernos. Y al final fue muy bacán porque mucha gente pudo expresarse, mucha gente pudo contar su rollo y eso, fue maravilloso. Y yo al menos voy a seguir bailando lo que me nazca, las historias que quiera contar, las fantasías, las penas, los amores, los poemas y todas las cosas que me nazca presentar en escenario. De hecho, esta es mi pieza. Fíjense los tocados de Belly Monster. Te interpelé, Javi, quiero poner énfasis en esto, perdona que te lleve para otro lado, pero creo que tiene que ver, chiquilla. Este encuentro se trata, claro, es un encuentro del festival de ñoñas, pero de ñoñas que bailamos, y que en realidad
toda esta reflexión, este pensamiento, estas ideas que circulan, las ponemos en nuestra danza. O sea, no es algo que las tenemos guardado en un cuaderno y nos guardamos para decir, mira todo lo que sé, sino que es la construcción reflexiva, el cuestionamiento, el proceso creativo incluso, que nos lleva a puestas en escena. Y eso me parece muy interesante. Por otro lado, me da risa porque mucha gente podría pensar que a mí me cargan esas cosas, porque yo soy como la tradicional, ¿cierto? Esto de la etiqueta. Y al revés, yo creo que podemos transitar de la absoluta conexión con lo más ancestral hasta la absoluta conexión con más actual, posmoderna, desde quienes somos, con lo que nos resuena, y creo que de eso se trata lo que hacemos. Entonces por eso quise que la Javi contara esto. Además la Javi canta, hermoso. Entonces tiene una puesta en escena como con un canto lírico y como que de verdad yo me siento como en un cementerio gótico del siglo XVII, no sé, XVIII, no sé. Es como que hay una coherencia tan grande y un estudio tan honesto que creo que se refleja en su creación. No. Ya, Nanda, vuelve, ya. No. Espero que con todo esto vuelvas. La Alicia quiere hablar algo, dale, Alicia. Yo solo quiero decir que estoy súper emocionada. No. Sí, yo la vi que lloraba todo el rato porque me escribía por WhatsApp y me decía, yo la conozco de chiquitita y está tan grande, tan seca. Qué potrilla. Te felicito de verdad, Javi. Ay, qué linda, Alicia. Muchas gracias. Un besito. Dile que me están haciendo llorar, que no, mi mami está llorando al lado. Está tu mami por ahí también, está tu mami. Sí, mira, aquí está mi mami, porque aquí todas somos ñoñas. Miren, aquí está mi mami. Hola, Lili. Su mamá, que también baila, muy apoyadora del proceso de la Javi, además. También. Una hermosa Y Belly Monster también. Belly Monster también. Todas somos Belly Monster. No me emociona mucho. A ver qué hora es. 52. Quedan 3 minutos. Le doy 3 minutos a ver si alguien quiere decir más. 3 minutos si alguien quiere preguntar, comentar, diferir, preguntar, lo que sea. Tienen 3 minutos. Vamos. Aló, pasa el dato de eso. Aló. No, o sea, lo hago rápido y sencillo porque justo vi a la Vivi maravillosa, preciosa, y aquí, bueno, yo me uno al grupo de gente amante de las Belly Monsters, obvio, pero todas estas dos que están ya, porque yo también tengo la fortuna de poder decir que fueron alumnas mías, maravillosas. Y, no, lo que les estaba comentando, precisamente, porque todo lo que hablamos acerca precisamente de leer historias que de repente no están ahí tan a la vista. Una de esas historias tengo la fortuna de haberla visto en construcción y la pueden ver en la noche. En la noche hay un show a las 10 de la noche que se va a ver por YouTube en el canal de un colectivo político que trabajamos de hecho con las chiquillas, que se llama Colectivo Telar, y ahí vamos a estar hablando acerca es como un show de cierre del 8M y de todo lo que ha sido el show o sea, el mes de la mujer, así que vamos a estar contando historias acerca de la mujer latinoamericana. ¿8? A las 10 de la noche. A las 10, perfecto. Pueden hasta comer antes de terminar la charla. Para que lo vean. Sí, está bonito. Pero no se puede, pero lo que tengan en casa. Así que les dejamos invitar. Bacán. La Caro Jiménez levantó la mano. Última. Sí, lo que pasa es que este debate con esta señora, esta individua, también nos dejó esta reflexión súper potente acerca de la identidad nacional y cómo es que estaba negando la relación de los mexicanos con los muertos, que forma parte de Coco y de un montón de expresiones culturales allí. Entonces, cuando Javi dice esto de la relación con lo gótico, fue súper potente porque era como, ya, pero háganse cargo de la identidad mexicana por lo menos, al menos, así como, entonces fue súper como bonito eso también. Y yo me acuerdo, fue muy, muy potente su discurso. Y con altura de miras, que creo que claro, creo que si uno no está de acuerdo con la manera de alguien, me parece que es muy poderoso no entrar en el juego, digamos. Entonces creo que la Javi fue la que tuvo ahí, y la Alo también, por supuesto. Fueron ahí como las que pusieron paños fríos con argumentos. Y fue muy bueno. Se llama, algunas ponían que no, ¿cómo se llama? Se llama Giselle Rodríguez, conocidísima, yo no tengo ningún problema de nombrarla, no. Ella sabe que tenemos seria discrepancia, pero nos respetamos. De hecho, les cuento que me deseo mucho éxito para esto.
Me encanta eso, me encanta, como que creo que así tiene que funcionar el mundo, no vamos a odiarnos si es mi archienemiga, ¿no? ¿No? Pero claro, sabemos que no estamos de acuerdo para nada en un montón de cosas, pero creo que hacer teoría y por último pues poner, o sea, precisamente con su opinión generó todo esto, como dice la Javi, que mucha gente se expresó. E igual al principio borró comentarios un montón, pero después ya no, como que cachó que bueno, ya, hazte cargo también de si Ya no supe propiciaste. más, me bloqueó la señora. Sí, bloqueó a mucha gente, claro. A mí me bloqueó y después me desbloqueó. Ahora me quedé de nuevo. Yo creo que porque hay gente que es su amiga que me defendió. Entonces como que dijo, chuta, no me puedo meter con esta. Así que, oye, ya, nos fuimos por otro lado, Javi, perdona, pero tiene que ver, yo creo que tiene que ver, absolutamente. ¿Quieres decir algo más, despedirte? Sí, muchas gracias por estar, muchas gracias por la atención, las preguntas, las dudas, las ganas de aprender y incluso las críticas. Muchas gracias a todos, se agradece, también se agradece la instancia y el amorcito que igual me hace llegar toda la gente que se emociona y que le gusta lo que hago. Así que estoy muy feliz y espero que sigan aprendiendo de toda esta jornada y después de ella. Muy bien, muchas gracias a ti, me encantó, aprendí mucho, me quedaron muchas cosas resonando hasta tomé apunte, mira. Ya, chiquillas, viene una charla hermosa, una ponencia hermosa, lo tengo escrito, porque yo decía, mujeres primero antes se decía discapacidad, ¿cierto? Después se decía situación de discapacidad, no, mujeres con diversidad funcional, ese es el mejor concepto. Pero la Caro ahí no se va a explayar en eso, así que las invito a que vean la ponencia de la Caro, ¿ya? 5 minutos, nos vemos. Besitos, gracias Javi, besitos a todas, nos vemos 5 minutos.